Ejercicio práctico número 9. Y en este ejercicio vamos a repasar lo que son callbacks. ¿Qué es un callback? Es cuando le pasamos a una función otra función como argumento. Vamos a repasar eso y pensemos primero un poco en la lógica que quiero que ustedes traten de resolver. Creen una función que se llame foo. A esa función le van a pasar dos parámetros. Otra función y un slice de enteros. Esa función foo que retorne un entero. Y dentro de foo, ¿qué se va a hacer? Se va a llamar a la función que estás pasando como parámetro, se le pasa el slice de enteros a esa función que te retorne eso, un entero. A ese entero le agregas, le sumas 1 y retorna eso desde foo. Ahora pensemos un poco en la lógica de la función que es parámetro. La función que le estamos pasando como parámetro a foo, vamos a hacer que haga lo siguiente. Que revise la longitud de un slice de enteros que va a tener como parámetro. Si esa longitud es 0, que nos retorne 0. Si la longitud es 1, que nos retorne el valor del slice en el índice 0. Y si la longitud es distinta a 0 y a 1, que nos retorne la suma del elemento en índice 0 con el elemento en el índice longitud menos 1, que es el último elemento. Pausa el video, trata de resolver y si no puedes, retorna para que veas la solución que voy a mostrar justo ahora. Aquí va la solución. Nos venimos al playground. Y en el playground vamos a declarar nuestra función que se llama foo. Foo que recibe. Foo va a recibir dos cosas. Una función la voy a llamar f func. Esta función retorna un entero. ¿Y qué más recibe? Va a recibir un slice de enteros. Ahora, esta función que tiene como parámetro va a recibir un slice de enteros. Vamos a colocar acá, a este lo vamos a llamar x sub i. Va a ser un slice de enteros. ¿Y qué retorna? Bueno, aquí lo tenemos. Retorna un entero. Ahora, esta función foo, ¿qué me va a retornar? Un entero. Listo. ¿Cuál va a ser la lógica de foo? La lógica de foo va a ser de llamar a la función que le estamos pasando como parámetro. Aquí vamos a declarar una variable que se llame n. N va a tener el valor que retorna f. ¿Y qué le vamos a pasar a f? I. Porque f que recibe un slice de enteros. Y aquí le estamos pasando i, que es un slice de enteros. Esto nos va a retornar un número entero, según esto. Ahora a n le vamos a incrementar una unidad y vamos a retornar ese valor. Eso es lo que hace foo. Ahora implementemos la lógica de esta función. O vamos, mejor dicho, a implementar la lógica de una función, la vamos a llamar g. Y vamos luego a llamar a foo pasándole g como parámetro. Venimos acá y decimos g es igual a una función que no recibe ningún parámetro y que me retorna un entero. Vamos a poner acá int. No, g sí recibe un parámetro. Recuerden que estamos aquí diciendo que esto recibe un slice de enteros. Entonces acá vamos a poner x sub i, va a ser un slice de entero. Entonces, ¿qué hace g? G va a revisar la longitud. Si la longitud de x sub i, si eso es igual a 0, entonces que me retorne 0. Es uno de los requerimientos. Return 0. Vamos a copiar esto nuevamente. Lo ponemos acá abajo. Si es 1, que me retorne ese valor. Decimos entonces x sub i. Si es 1, entonces x sub i índice 0 me va a retornar ese valor. Y si no es ninguno de esos dos, que me retorne la suma. ¿De quién? Del valor que tiene el slice en el índice 0 más el valor que tiene el slice en la última posición. Entonces ahí sería, aquí no es x, aquí es x sub i. Y acá sería más x sub i. Y la última posición la definimos como len de quién? De x sub i menos 1. A ver, vamos a formatear esto. Listo, así queda mejor. Y eso es lo que hace g.
G recibe un slice de enteros y dependiendo de estos if, me retorna un entero. En el caso de que si la longitud es nula, me retorna 0. Si es 1, me retorna el valor en el índice 0 de ese slice. Y si es más, tiene más de un valor, entonces me retorna esta suma. El valor que tiene en la posición primera y última posición. Listo. Eso es G. Entonces lo que podemos hacer es acá declarar una variable X. A esa variable que le vamos a asignar lo que me retorna foo. Y a foo le vamos a pasar como argumentos a G. Y le vamos a pasar un slice de entero. Y ese slice va a tener los siguientes valores. Así. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el valor de X. Y analicemos. Vamos a tratar de dar respuesta mental. Vemos que este slice tiene más de 2 valores. Entonces, se salta esta y nos va a dar la suma del primero y del último valor en el slice. Es decir, 1 más 5. Eso es 6. Luego, ese 6 es el valor que tiene n. A n le vamos a subir una unidad y nos va a retornar 7. Corremos y ahí lo tenemos, 7. Supongamos que acá le cambio 5 por 6. Allí nos daría entonces 8. Porque es 6 más 1, 7. N sería x7. 7 más 1, 8. Return 8. Y es lo que estamos imprimiendo acá. Corremos y ahí tenemos 8. Y así hemos resuelto el ejercicio práctico número 9. Nos vemos en el siguiente ejercicio para hablar de closure, para practicar closures.